Bienvenidos a En Forma Posparto. Hoy me voy a enfocar en el protocolo que yo llevo para aquellas mujeres que llegan a mi consulta. No está de más decir que necesitamos el alta del médico, no importa que seas gine, que seas profe de educación física, que seas médica. Siempre tenemos que tener el ok, el alta del médico y no lanzarnos a hacer cosas nosotros por nuestra cuenta, porque a veces nos puede ir mal, ¿sí? Entonces, siempre es el médico el que nos dice, vas, listo, estás de alta. Te voy a hablar como si si estuviera atendiéndote, ya sea presencial o online. Primero te voy a pedir que te pongas cómoda, que te sientas en un ambiente cálido, confortable, donde te puedas abrir a contarme qué es lo que te pasa, qué es lo que te trae hasta acá, cuáles son tus miedos, para yo poder generar esa historia clínica. Y así, como la palabra lo dice, historia, que me vayas contando como si fuese una historia, todo lo que te fue pasando, y yo simplemente lo registre. Con los años que tengo de experiencia me doy cuenta que muchas de las personas necesitamos que nos escuchen. Es lo más importante, a veces generar ese espacio o eso con otra persona es difícil. Me parece que nunca podemos hablar. Y entonces es importante esto porque cuando nosotros vemos que la otra persona nos está escuchando, que le interesa, que generó un contexto donde hay confianza, nos animamos a contar cosas que quizás si no nos callamos. Muchos, y yo también pasé por esa, omitimos cosas o nos callamos algunas experiencias, cositas que nos pasaron, le restamos importancia y después nos damos cuenta de que teníamos que haberlo dicho en la historia clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay tratamientos que no resultan como uno espera o pasan cosas y el problema o la traba era que yo nunca conté que a mí me había pasado tal cosa. Y esto muchas veces es por las creencias, por los miedos. Tengo vergüenza de que el profesional de salud piense que yo me abandoné, piense que yo soy sucia, piense que yo no me importa, no sé, mi cuerpo. Tengo miedo de qué me va a decir porque yo hice tal cosa que vi en YouTube. Tengo miedo que me rete. Entonces nos callamos y a veces es peor, ¿sí? Entonces yo, en mi caso, también te cuento esto para que vos entiendas que a veces creemos que no, pues yo esto no puedo contar. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Y, por ejemplo, me pasó que tuve que ir a una consulta con un kine especialista de piso pélvico porque estaba perdiendo pis. Entonces yo decía, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Si yo hago ejercicios hipopresivos, si yo hago ejercicios, si yo me alimento bien, tengo cuidado. Sin embargo, tuve que ir y decir y contar mi historia. ¿Por qué? Porque yo buscaba una solución. Y fue lo que menos me imaginé, fueron unos malos hábitos que había adoptado, pero si yo no hubiese ido, me hubiese quedado con mi ego de, no, esto no me puede estar pasando a mí, no, perdí piso un poquito, no pasa nada, subestimamos, entonces estas cosas se empeoran, ¿sí? Te lo digo para eso. Em, entonces, tratemos de abrirnos, ¿sí? Ya nos generamos ese espacio para estar con esa persona, ya sea online o presencial.
nos sentamos, nos tranquilizamos y nos abrimos a contar todo aquello que nuestra mente nos dice, contale esto. Si tu mente te dice, contale esto que te pasó en la adolescencia, contale esto que hiciste, no importa cuándo, dónde. Si tu mente te está diciendo que lo digas, decilo. ¿Sí? Que si el profesional considera que no tiene relación, o no lo va a anotar, o lo va a poner entre paréntesis, ¿sí? Eso ya no está en vos. Em, ¿Qué más? Después de esto, de poder tomar algunos datos tuyos, te voy a preguntar qué estatura tenés, cuál es tu peso, si sufrís constipación, esto también es importante para mí, cuánto líquido tomás. Y fíjate vos que a medida que yo te voy haciendo estas preguntas, uno por ahí dice, uy, che, estoy tomando poco líquido, no me había dado cuenta, ¿no? O sea, son también preguntas disparadoras para el accionar muchas veces. Y estos también, ¿qué día del ciclo estás? Y acá se arma un quilombo muchas veces porque algunas chicas están con estos DIUs, tratamientos que no le baja la menstruación, entonces no saben ni en qué momento del ciclo están. ¿Y por qué esto es importante para mí? Porque cuando yo ejecuto un tratamiento, cuando yo tomo las medidas, que ahora te voy a ir relatando, no es lo mismo tomar una medida cuando vos estás a principio de tu ciclo que cuando estás en la mitad o al final. Las medidas de tu abdomen, por ejemplo, de las retenciones de líquidos son diferentes en muchas mujeres. Por eso es importante estimar más o menos en qué momento del ciclo estoy. Em, Otra cosa que voy a hacer ya pasando a la práctica es tomarte la medida del perímetro de la cintura con una cinta métrica, que si vos lo querés hacer, desde la última costilla acá al costadito y el coxal, o sea, la pelvis, justo en el medio, entre ese espacio de la última costilla y la pelvis, en el medio pones la cinta métrica y todas las veces que te tomas la medida lo tomas en el mismo lugar. Suele ser un poquito más arriba del ombligo, ¿sí? Pero bueno, eso depende mucho de tu abdomen, de cómo está y todo eso, pero lo tomas ahí al costadito y ya sabes cuánto es el perímetro de la cintura. También con una cinta métrica voy a tomar cuál es tu flexibilidad, sobre todo de la cadena posterior. La cadena posterior, la que va desde la frente hasta los talones. ¿Cómo te voy a hacer? Te voy a pedir que te toques los pies. Entonces, con la cinta métrica voy a medir si te falta para llegar al piso, cuántos centímetros te faltan, o si te sobra, entonces te voy a hacer subir a un banquito y te voy a ver cuántos dedos o cuántos centímetros de dedos pasan tu pie. ¿Esto por qué es importante? Porque a medida que hagamos un tratamiento de ejercicios hipopresivos que mejora la postura y la flexibilidad de las cadenas musculares, las cadenas miofaciales, entonces vamos a ver resultados. Por eso me interesa saber a mí cómo están tus cadenas miofaciales. Luego te voy a tomar fotos, diferentes planos, de frente, perfil, de atrás. em, Todo para ver un antes y un después, para ver desde dónde partimos. No para que te angusties y digas, ay, que no puedo creer que estoy. No, no tiene que ver con eso. Em, Te voy a hacer, esto es súper importante, el test de diástasis. De lo que es la diástasis vamos a hablar en otro episodio, ¿sí? Pero para que sepas, es la separación de los rectos del abdomen, que algunos lo consideran cuando es de 2 centímetros y otro 2,5, cada librito allá, ¿sí? Lo importante acá no es tanto esta separación, sino si la diástasis es funcional o no funcional. ¿Qué quiere decir? Acá entro yo como kine, como fisioterapeuta. Si mi diástasis es funcional, significa que cualquier aumento de presión
intraabdominal va a ser protegida por los rectos del abdomen. Es decir, los rectos del abdomen están separados más de lo normal, pero cuando hay un aumento de presión, se cierran, se aproximan, protegen al abdomen. Es funcional. Muchas veces, porque está mal dicho que es la separación de los rectos. Es, es raro, a veces pasa, pero es raro que se separen los rectos, porque los rectos están unidos por una línea alba, fibrosa, súper rígida. Entonces, a veces sí se corta, pero en realidad lo que se estira, se estira, se estira es esa línea alba. Y nosotros en la forma en la que lo trabajamos con los ejercicios hipopresivos, con el kinesio tape, que te voy a contar en el próximo episodio, es justamente tensar esas fibras de colágeno. Pero no me voy a meter tanto de lleno en esto, simplemente que sepas que uno de los test que se hace es el de diástasis. Se la hace de forma pasiva y de forma activa. Es decir, con el abdomen relajado y con una contracción de los rectos del abdomen. Ahí es donde yo me doy cuenta si es funcional o no funcional. Si no es funcional, si esa diástasis se abre todavía más cuando yo hago un abdominal o cuando se aumenta la presión en el abdomen, entonces es peligroso. Necesito trabajar urgentemente ahí para proteger las vísceras, para que no se genere una hernia otro día. ¿Se entiende? A ver, aprovecho acá para decir esto. No hagan abdominales si tienen dudas de si tienen o no diástasis. Please, porque pueden estar em, generando todo el contexto hermoso para que la diástasis, plum, salga en algún momento. Perdón, para que la hernia salga, para que ese órgano salte hacia afuera. Esa es una hernia, ¿sí? Cuando un órgano se sale de su lugar y se desplaza, en este caso, hacia las paredes del abdomen porque esta línea alba está débil, está elongada. Entonces es más fácil. También vamos a evaluar la competencia abdominal, acostada y sentada. La competencia abdominal es la forma en la que tu abdomen gestiona estas presiones que te estaba nombrando. Si tiene una buena gestión de las presiones, es un abdomen competente que en general vos te pones la mano debajo del ombligo, tosés y tu panza se va para adentro. ¿Mm? Pero si es incompetente, tu panza se va para afuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando generas una presión en tu abdomen, tu zona abdominal no es fuerte y la presión impacta adelante. Ojo, que también puede impactar en el piso pélvico, pero no te estás enterando. Entonces, para esto también hay un test que es de competencia perineal. Acá nos colocamos la mano abajo en la zona genital y tosemos. Y nos vamos a dar cuenta que si empujamos la mano al toser, no hay competencia perineal, que quiere decir que el piso pélvico está débil. Ahora voy a hacer un paréntesis porque me parece súper importante que las chicas que salieron del parto puedan hacer una evaluación con un kinesiólogo especialista en piso pélvico, pero a veces entiendo que necesitan tiempo, necesitan informarse, no saben de qué se trata, es invasivo. Entonces, ok, dense el tiempo que necesiten, pero sepan que estoy re a favor de que eso tiene que pasar. En algún momento tenés que ir a ver cómo quedaron los músculos de la zona del piso pélvico después de la gestación y después del parto, porque mucho se habla de la debilidad, pero pasa que también hay espasmos de algunos músculos del piso pélvico. Entonces no todo es ejercicio de Kegel ni hipopresivos. Ojo acá. Dejo esto ahí para que el que le interese vaya investigando un poco más. Igual vamos a seguir hablando de esto. Em,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hicimos todos estos test y me queda más decirles que son súper importantes para mí, ¿sí? Em, que sí, esto iba a decir, que también me gusta evaluar el tono del diafragma. El diafragma, que es un músculo respiratorio muy importante, que nos ayuda a tomar aire, el diafragma tiene un tono muscular que muchas veces aumenta, sobre todo, si somos ya somos de un tono alto, un tono de base alto, y sobre todo si hacemos mucha fuerza, muchas pesas, o también en general lo puedes encontrar en una persona que tiene un tono bajo con un tono del diafragma alto. Puede pasar. Por eso se hace una evaluación. ¿Qué pasa cuando el diafragma aumenta su tono de base? No logra tener este movimiento que tiene de subir y bajar, ¿sí? Fluido. Hay como un bloqueo. Y como el diafragma tiene una cúpula derecha e izquierda, es decir, que se inserta diferente del lado derecho que del lado izquierdo, entonces podemos tener mayor aumento de tono de un lado que del otro. Esto puede pasar, por eso hay que evaluarlo de los dos lados. Y este diafragma también actúa como una bomba impulso aspirativa. Me acuerdo que mi profesor siempre nos decía esto, me quedó remarcado, mi profesor de drenaje linfático. Y si no tiene movilidad, esta bomba, impulso aspiratorio, no aspira un carajo, o sea, no se mueve, no, es como una sopapa que no es sopapa. ¿Entienden? Necesitamos también para reabsorber los líquidos retenidos en miembros inferiores y en abdomen que este diafragma vuelva a su tono normal. Entonces también hay un test que se mide con una escala y se va viendo si tiene una escala normal de tono, está aumentado un poquito, bastante, bueno, ¿sí? Tiene del 0 al 3. Em, y si yo ya sé que ese paciente va a hacer un tratamiento conmigo de ejercicios hipopresivos, de kinesiotape, entonces también le puedo agregar otras evaluaciones como ser el tiempo de apnea inspiratoria, el tiempo de apnea expiratoria, la amplitud torácica, el test, la tensión arterial, la inspiración mínima, la inspiración por minuto, eso quise decir. Entonces, todas estas son herramientas que cuando yo lo vuelvo a evaluar después de 2, 3 meses, suelen variar para bien. Por eso las suelo tomar. Así que, si te gustó este episodio, te gustaron las herramientas que uso para evaluar, no dudes en hacerme una consulta. Si a vos te hicieron otro tipo de tratamiento y me querés contar, no de tratamiento, sino de evaluación, bienvenido. Sabemos que acá hay personas que nos escuchan de diferentes países y me encanta que puedan hacer un aporte para toda la comunidad. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.